Hola, soy María Antonia Nerín y os voy a hablar de medicina de montaña y medio natural. Agradecer a la Asociación Española de Técnicos de Enfermería, Emergencias Sanitarias, Sanitarios y Sociosanitarios la invitación a participar en estas jornadas internacionales online en el Día de la Medicina de Urgencias y Emergencias que promueve la European Society for Emergency Medicine. Muchos de vosotros conoceréis al doctor José Ramón Morandeira, montañero y cirujano, que fue el mejor especialista en congelaciones durante décadas. Y me enseñó mucho de lo que sé de medicina de montaña y medio natural, y por ello siempre le estoy agradecida y empiezo mis conferencias recordándole. Decía Baptiste de Massieu, un francés del siglo XIX, que el agradecimiento es la memoria del corazón. El doctor Morandeira falleció en 2012 y muchos conocen su trayectoria en medicina de montaña, en la profesionalización del rescate y en su posterior medicalización. Pero a mí no me conoceréis muchos de vosotros, así que me presento. Soy María Antonia Nerín, médico, montañesa y montañera, y vivo a 1.200 metros de altitud, en el Pirineo aragonés. Trabajo en un hospital a 45 kilómetros de Saint-Lary, en el departamento francés de Altos Pirineos. Y luego, además, dirijo la Asociación de Medicina de Montaña José Ramón Morandeira y participo en la dirección del Máster de Medicina de Urgencia en Montaña y Medios Inhóspitos de la Universidad Camilo José Cela con el doctor Juan Antonio Carrascosa. Resumiendo, que esto parece que mucha cosa, una médico que vive en la montaña por y para la montaña. Porque, como decía el doctor José Ramón Morandeira, la medicina de montaña se hace desde la montaña y no desde la capital. Estas dos imágenes de casa me dan pie a presentaros el contexto de la medicina en el medio natural, la medicina de la extrema periferia, la medicina de los medios inhóspitos, en definitiva, lo que en inglés se llama Wilderness Medicine, que engloba todos estos aspectos y que en español lo simplificamos diciendo medicina de montaña, pero que incluye escenarios muy diferentes, como ahora veremos. Para empezar a situarnos, esto es una instantánea del mismo sitio en dos épocas diferentes del año. Logísticamente no es lo mismo atender una fractura de tibia en medio de este prado con 60 centímetros de nieve que con hierba recién cortada. Y, por supuesto, la lesión precisará de unas competencias médicas particulares para su correcto manejo sobre el terreno y de unas habilidades técnicas para su transporte y evacuación, porque en invierno, en esta situación, a lo mejor no vamos a tener visibilidad para que el helicóptero llegue, ni una carretera accesible que permita la llegada de una ambulancia. Y esto solo es a 1.200 metros de altitud y sin haber salido todavía de mi pueblo. Entonces yo aquí sí que os voy a hablar pues, un poco de cuál es el contexto y luego qué formación hacemos para poder pues abordar este tipo de situaciones con seguridad y con calidad. Esperad un momento que me voy a poner el cronómetro para no alargarme demasiado y así voy controlando el tiempo porque me pongo a hablar y no termino. Nos lleva esta situación que os he explicado a la pregunta de ¿pero sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de Wilderness Medicine? Porque de entrada todos pensamos pues, en las altas y en las lejanas montañas, pero claro, el concepto va mucho más allá. No estamos hablando solo de medicina de expedición, a lo mejor, o de alpinismo clásico. No solo es la nieve, no solo es la altitud, no solo es la lejanía de un centro urbano. Entonces os voy a exponer una serie de ejemplos de escenarios en los que es necesaria una formación universitaria en medicina de montaña o del medio natural o Wilderness Medicine, porque es lo que va a marcar las diferencias para el paciente y para la seguridad de los equipos de rescate. Por ejemplo, hemos visto cómo este concepto de Wilderness Medicine lo aplicábamos al medio natural y de montaña de nuestro entorno, pero también aquí tenemos los llanos del hospital. Este es un lugar en el Pirineo aragonés que se queda aislado todos los inviernos por nieve o por avalanchas en las carreteras de acceso. Como puede darse el caso de las inundaciones en 2013, en la que pueblos de montaña se quedaron aislados por las crecidas de los ríos, que puede pasar en primavera y en otoño, y esto pasó pues, en el Pirineo central, tanto en la vertiente francesa como en la vertiente española. Y bueno, en aquel 2013 yo estaba en la zona de Bagués, de Luc-Saint-Sever y nos quedamos pues, aislados durante 2 meses porque las crecidas de los ríos se llevaron 7 kilómetros de carretera.
Vámonos un poquito más allá. Nos vamos a las montañas en verano, donde tenemos recorridos masificados. Si hay un accidente entre estos bloques de piedra o se produce un deslizamiento de la montaña, pues aquí sí que tenemos centros de salud relativamente cerca, pero no van a ser operativos, no van a ser útiles porque habrá que saber llegar hasta el accidentado y además tener un determinado material y saberse mover en este lugar. Por lo tanto, hará falta unos sanitarios con una formación en medicina de montaña específica. Anda, que se me ha olvidado pasar esto. Yo vengo a hablar y aquí que nos pasan las cosas. Bueno, lo que os comentaba, estas son las inundaciones de 2013. Aquí tenemos en la zona de Ordesa pues, las masificaciones del verano. En las competiciones de parapente, estos son los despegues aquí en el Valle de Nasque a 2.100 y pico de metros y evidentemente pues, se producen accidentes y hay que saber solucionarlos. O montañas pues, que en invierno están nevadas y que también se producen accidentes pues, de gente que hace pues, alpinismo en temporada invernal o que hacen esquí de montaña o que hay competiciones invernales y, por supuesto, el tema de las estaciones de esquí que, como luego veremos, reciben un montón de personas, un montón de turistas que pues, también se accidentan en pistas y fuera de pistas. Por supuesto, las cuevas, las cavidades y las simas. Y ahora sí que ya empezamos a irnos ya fuera de lo que sería nuestro entorno y nos vamos a los valles de las grandes montañas de Nepal, como aquí yendo hacia la cara norte del Annapurna, aquí en el campo base de la cara norte del Annapurna, en el campo base del Manaslu, donde pues, bueno, hay situaciones y hay determinados campos bases o entornos o expediciones a grandes cordilleras en las que nos vamos a encontrar casi pues, como si estuviéramos en un pueblo del Pirineo. De hecho, aquí en el Manaslu había 4 veces más personas de las que viven en el pueblo en el que yo estoy. Por supuesto, hacia los trekkings de Pakistán, en el glaciar del Baltoro, maravilloso, de 57 kilómetros de largo, uno de los glaciares más largos del mundo, fuera de las regiones polares, y es un medio difícil, aislado y hostil, que pues, transcurre entre los 2.300 y los 4.600 metros de altitud. Pero no nos vamos a quedar solo en lo que sería el cuadro deportivo o de montaña. También en el marco laboral nos encontramos con la necesidad de médicos de medicina de montaña, como puede ser en las poblaciones y en minas pues, de la cordillera de los Andes. Y ya pues, en otros contextos, pero que siguen siendo medio natural y son medios inhóspitos, no son montaña. Pues, por ejemplo, vemos aquí al buque Juan de la Cosa, al socorro de un paciente en una embarcación de recreo. El tema de las selvas amazónicas, que pues, también tienen sus consultas médicas y sus expediciones pues, más científicas o de exploración. O el tema de los desiertos en Marruecos, en Turquía o en otras zonas desérticas del planeta. Y la Antártida, por supuesto, aquí estamos medicalizando la base antártica científica Juan Carlos I. Para mí, pues casi lo más aislado del planeta, por el tiempo que se tarda en llegar hasta allí, por la escasez de recursos que tenemos, y sí que es verdad que tenemos un barco Hespérides dando apoyo, pero que no lo tenemos amarrado o atracado justo en la playa y que hay algún helicóptero que puede volar, pero que solo con buen tiempo. Y bueno, ya hablaremos un poquito, no mucho, porque no me puedo alargar contando todas mis historias, pero sí para que yo quiero iros dando unas pinceladas para que veáis que no hablamos solo del rescate en montaña, que también lo comentaremos, ¿no? Pero que veáis todo lo que abarca la medicina de montaña y la medicina del medio natural. Hemos visto los diferentes escenarios en los que se mueve, ¿no? No es una especialidad, pero esta disciplina del ramo sanitario, de la medicina. Pero ¿sabemos qué es la medicina de montaña? Entonces, a mí me gusta mucho este esquema que desarrollamos con el doctor Morandeira,
porque la medicina de montaña va mucho más allá de los aspectos fisiológicos o fisiopatológicos, de la altitud o de los accidentes de montaña o el contexto estrictamente de medio natural. La medicina de montaña no es una especialidad, es el arte de hacer medicina en situaciones de extrema periferia. En definitiva, es el arte de lo posible. Son muchas las teclas que se tocan desde la medicina de montaña moderna y que debemos abarcar para realmente hacer una buena medicina de montaña. Estamos hablando de la formación de los profesionales y de los usuarios, de la prevención, que es básica y fundamental, la seguridad y la gestión del riesgo, la vigilancia epidemiológica que nos obliga, luego veremos, a un observatorio de accidentes, los reconocimientos médico-deportivos, la investigación, el desarrollo y la innovación, la asistencia médica. Y fijaros todo lo que es la asistencia médica. Es la asistencia médica primaria para saber si se puede o no se puede hacer determinados tipos de actividades en el medio natural. La especializada para cuando hemos tenido un problema. La telemedicina. Hombre, ahora estamos aquí con las conferencias y seminarios en la web, pues imaginaros si no tiene aplicación en el medio natural. La asistencia en competiciones y en expediciones y luego el socorro. Luego ya sí, ese socorro en montaña, ese socorro en el medio natural. Muy importante la cooperación para el desarrollo en esas zonas donde quedan más aisladas y en situaciones de menos favorecidas, la colaboración internacional con las instituciones implicadas en el medio natural y la medicina de montaña, y luego ya el tema de la difusión. Os dejo ahora con Íñigo Soteras, coordinador de la asignatura Wilderness Medicine de la Facultad de Medicina de la Universidad de Gerona, director del Diploma Internacional de Medicina de Montaña y miembro del Comité de Seguridad de la FEDME y de la Comisión Médica de la CISA-ICAR. A ver si sé hacer funcionar el vídeo. ¿Por qué necesitamos tener conocimientos en medicina de urgencias en montaña o medicina del medio natural? Porque si realmente queremos aplicar cuidados óptimos a una víctima en esos lugares, necesitamos haber entrenado y haber entendido muchas situaciones. Por ejemplo, cómo trabajar en ambientes con meteorología adversa o orografía complicada, como el frío, la humedad, la oscuridad o las pendientes verticales. Necesitaremos también saber trabajar con pocos recursos, materiales y personales. Y además estar preparados para estar con la víctima durante mucho tiempo. Además de esto, necesitaremos también tener conocimientos no sanitarios o no médicos. Por ejemplo, el liderazgo. Por ejemplo, tener cuidado de nosotros mismos. Determinados conocimientos de supervivencia. Todo eso será necesario. Además, necesitaremos otros conocimientos específicos, como es hipotermia, como son congelaciones, síndrome de suspensión y otros temas muy importantes como por ejemplo potabilización del agua, medicina de viajero, todos los tratamientos de las infecciones asociadas. Con todo esto llegaremos a tener conocimientos en medicina de desastre, medicina expedicionaria, incluso medicina militar. Todas estas especialidades cada vez están teniendo más importancia, porque cada vez sale más gente al medio natural y necesitan un cuidado extenso y un cuidado óptimo en el momento que un problema médico o un problema sanitario ocurre. Bueno, habremos tenido que subir un poquito el volumen para escuchar bien a Íñigo, pero nos ha hecho un resumen estupendo, ¿no? De que, bueno, en realidad la misma urgencia en el medio natural es más complicada que en un medio hospitalario o extrahospitalario, pero dentro del contexto de una ambulancia o un helicóptero medicalizado. Y por ello la formación debe ser específica de medicina de montaña y medio natural. Hay mucha patología que no se estudia a fondo ni en el diploma de enfermería ni en el título de medicina, y por eso es necesaria esa especificidad en la formación. Y luego, claro, tenemos todos claro que son lugares maravillosos, pero claro, cuando hay que atender una urgencia es todo más complicado, contamos con menos medios, somos menos personas para ayudar o con conocimiento, más que para ayudar, con conocimiento sobre patología médica, y dependemos de la ayuda exterior la mayoría de las veces para poder evacuar a ese paciente.
Con lo cual, todas estas disciplinas y todos estos aspectos que nos ha explicado Íñigo, que luego veremos también un poquito por encima, forman parte de lo que sería, vamos a decir, el cuerpo de conocimiento de la medicina de montaña para luego lo que será esa asistencia que tengamos que realizar o que llevar a cabo. Y al final, pues siempre hemos de tener claro pues esto que dice la Jota, ¿no? Médicos y cirujanos no van a misa mayor, para que no digan los muertos, ese es el que me mato. Bueno, hemos visto de forma general todos los aspectos que debemos de manejar y de tocar desde la medicina de montaña. Vamos a analizarlos un poquito a poco. El tema de la formación, pues bueno, evidentemente hablamos de la formación, por un lado, de los profesionales y la formación en biología, en fisiología, en primeros auxilios de los profesionales de la montaña. Es uno de los pilares que están contemplados en la formación de técnicos deportivos de montaña y de esquí, pero desde las federaciones, los clubs de montaña también se fomenta y fomentamos la formación técnica y también de primeros auxilios, porque somos conscientes de la dificultad del medio y porque en caso de accidente el socorro va a tardar en llegar y los primeros que están en la escena van a ser los compañeros del accidentado. También participamos en la formación de primeros intervinientes, muy importante, como puede ser pues, los guías de montaña, la Guardia Civil de Montaña, personal de protección civil, bomberos. Y ahora pues, estamos trabajando en un proyecto que bueno, pues, está iniciándose de un curso avanzado de primeros auxilios junto con el Comité de Seguridad de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada y la Sociedad Española de Medicina y Auxilio en Montaña. Muy importante conocer un poco la trayectoria, de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. El doctor Morandeira, como asesor médico de la Federación Española de Montañismo, organizó cursos y seminarios para los montañeros, pero también para los médicos de las federaciones territoriales. Estamos hablando de hace más de 40 años, junto con el doctor Castelló Roca. Y todo aquello fue el germen primero de la Sociedad Española de Medicina y Auxilio en Montaña, de la SEMAM, que se fundó en 1987, y después, 9 años después, de los CUEMUN, que empezarían a impartirse en 1996. Está claro que una vez que se ha producido el accidente, es inexcusable que los grupos de rescate acudan con sanitarios específicamente formados en medicina de montaña por razones de peso que luego veremos. Toda esta trayectoria pues, dio lugar a un máster, ahora nos explicará Manuel Vázquez, a un máster de medicina de urgencia en montaña, que a medida que se fueron modificando los programas, introduciendo nuevas competencias y parcelas de conocimiento, pues estos cursos universitarios de especialización en medicina de urgencia en montaña, pues primero fueron un diploma, después fueron un máster de medicina de urgencia en montaña o máster MUM, después de medicina de montaña y extrema periferia, y luego os explicaremos, pues una vez falleció el doctor Morandeira y suspendido esta formación en la Universidad de Zaragoza, cómo los CUEMUN colaboran con otras instituciones y otros organismos en lo que ahora es el máster de medicina de urgencia en montaña y medios inhóspitos. De esta forma, aquí tenemos un resumen de lo que ha sido la andadura de los CUEMUN, primero como diploma, después como máster MUM, después como máster MED y desde 2016 colaborando con el máster de medicina de urgencia en montaña y medios inhóspitos de la Universidad Camilo José Cela, junto con la empresa Tasica y con la Fundación Española de Montañismo y Deporte Adaptado, la FEMAD, que preside el doctor Juan Antonio Carrascosa. Durante 18 años, con el doctor Morandeira, formamos en medicina de montaña más de 400 médicos y enfermeros y ahora, pues junto con la FEMAD y Tasica, ofertamos desde la Universidad Camilo José Cela un máster oficial, el único de medicina de montaña reconocido en España por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación, por la ANECA, que oferta un programa que resulta de la integración de la experiencia y la trayectoria de los CUEMUN, la FEMAD y Tasica. Bueno, pues seguimos adelante con la prevención. Esto es una pieza fundamental en lo que son las actividades de montaña y de medio natural.
Se inició la campaña Montaña Seguro en 1999 y esto es lo que nos aportó datos epidemiológicos porque es totalmente necesario a la hora de plantear campañas de prevención, pues conocer cuál es la situación epidemiológica. Con una serie de encuestas que, bueno, pues supongo que conoceréis, es una campaña que se hace desde el Gobierno de Aragón y la Federación Aragonesa de Montañismo y bueno, pues realmente tenemos mucho que hacer a la vista de los resultados. Y claro, pues nos preocupa tanto la gente que pasa una determinada edad porque pues sería recomendable una serie de reconocimientos médicos para prevenir sobre todo patología cardiovascular y sobre todo aquellos menores porque claro, siempre van a depender de que haya alguien responsable de esa seguridad, ¿no? O esa gestión del riesgo y es muy triste pues que estemos rescatando niños en la montaña. También se hicieron una serie de entrevistas en las cimas de más de 3.000 metros, que tampoco arrojan unos grandes resultados en lo que a seguridad se refiere. Y esto en lo que sería un poco el tema de datos epidemiológicos. Por otro lado, pues está la cuestión de la prevención desde un punto de vista médico-sanitario. En el Hospital Clínico Universitario de Zaragoza, desde los años 70, pues fue unidad de referencia para el tema de congelados, tanto en España como en Europa y Sudamérica, pues de la mano del doctor José Ramón Morandeira. Y a partir de finales de los años 90 fue cuando se empezaron a hacer los reconocimientos médicos a alpinistas que realizaban expediciones a grandes montañas. Está claro que toda inversión que se haga en medicina preventiva supone un ahorro en medicina curativa muy importante. De hecho, yo cuando estudiaba medicina preventiva hace ya más de 30 años, pues se decía $1 invertido en medicina preventiva ahorra $10 en medicina curativa. Bueno, seguro que esta proporción ahora ha aumentado muchísimo, pasados 30 años y visto cómo ha avanzado toda la tecnología en la medicina, pero sí que es verdad que bueno, pues en el centro del Hospital Clínico ya no existe desde que falleció el doctor Morandeira, pero sí que en los centros de medicina del deporte de las distintas comunidades autónomas pues te pueden hacer toda la parte de pruebas deportivas, no tanto así a lo mejor la resonancia magnética, porque pues sí que hacíamos pues toda una serie de pruebas, ¿no? De reconocimiento médico, historia clínica, una exploración general, la analítica completa, radiografía de tórax, todo esto pues en un centro de atención primaria o centro de medicina deportiva sí que nos lo pueden hacer. Sí que es verdad que pues el fondo de ojo, la tomografía de coherencia óptica o la resonancia magnética nuclear para los que suben por encima de los 5.000 metros no es tan accesible. Pero sí que es cierto, y esto os lo pongo, que quizá habréis dicho ya, ¿para qué me cuenta este rollo, ¿no? De pruebas deportivas y no me voy a ir a una expedición? Bueno, pues esto os lo cuento porque os podemos decir que en 20 años en los que estuvimos haciendo reconocimientos médico-deportivos en el Hospital Clínico Universitario, detectamos que un 10% de los deportistas o alpinistas que estudiamos presentaban alguna contraindicación total o parcial para la práctica del alpinismo o por lo menos para subir por encima de los 5.000 metros de altitud. Aquí vemos, a ver si sé usar el ratón, que aquí, ¿veis? Aquí vemos un meningioma enorme en fosa posterior izquierda, con lo cual, evidentemente, por poquito edema cerebral que se pueda producir en el cráneo de esta persona, comprimiría de tal forma el cerebro que daría lugar pues a una situación muy comprometida, incluso a un enclavamiento y la muerte del paciente. Con lo cual vamos todos como muy alegremente por el mundo, pero quizá deberíamos plantearnos una serie de reconocimientos médicos deportivos periódicos, no anuales, porque eso acaba siendo, vamos, una locura, pero por lo menos un mínimo de pruebas según el tipo de actividad que vayamos a realizar o pruebas, bueno, pues de pruebas de esfuerzo, en el caso de vamos a hacer una carrera por montaña o siempre que vayamos a superar los 3.000 metros y en función de los resultados ya nos indicará el cardiólogo o el especialista de medicina del deporte, pues con qué periodicidad deberíamos de hacerlas. Y bueno, pues como unos ciclos terminan y otros pues parece que quieren empezar o quieren arrancar, desde la Asociación de Medicina de Montaña José Ramón Morandeira y los COEMUN tenemos el proyecto de colaborar con una red transfronteriza para la asistencia médica y la prevención de accidentes de montañeros, de profesionales de la montaña y de deportistas en competición. Este es el observatorio del Pic du Midi
en Francia, en el Pirineo francés. Pero bueno, esto está todavía muy en pañales. El tema de la medicina de montaña parece que tiene que ser pues las competiciones, el rescate en montaña. Ya hemos visto lo importante que es la formación. Ya hemos visto el tema de la prevención, que es pilar del que no podemos prescindir. Y la investigación, el desarrollo y la innovación es otro de esos elementos que permiten estar al día. ¿Por qué digo esto? Hemos llevado la investigación en montaña, ahora lo veréis, a todos los extremos del mundo, porque no es una cuestión que pueda hacerse en el laboratorio. Sí que está muy bien que en París tengamos unos laboratorios, que en Barcelona tengamos otros, que se puedan hacer pruebas de laboratorio, pero en ningún caso las condiciones extremas y la respuesta suprafisiológica del organismo que vamos a tener puesto en la situación real van a poder reproducirse en un laboratorio, ¿vale? Sí que podemos tener esa investigación básica que es necesaria, esa experimentación animal, pero al final tenemos que tener claro que para mejorar el conocimiento científico, para que este conocimiento científico produzca progreso, crecimiento social, cultural y que podamos llevar a cabo innovación, pues al final tenemos que llevar la investigación a la montaña y sobre todo aplicada a ese colectivo de usuarios y de profesionales que en ella interactúan. Estos son un montón de trabajos que realizó el doctor José Ramón Morandeira con distintos investigadores sobre el tema de las congelaciones y eso le valió ser ese punto de referencia para españoles, sudamericanos y europeos y un reconocimiento internacional. Pero también estuvimos haciendo diferentes trabajos pues de investigación con distintos organismos que nos los financiaban porque era necesario pues tanto conocer cuál era la realidad de los rescates en montaña, de la accidentabilidad en montaña. Había que desarrollar un montón de materiales que no existían. Ahora todo esto, bueno, ya casi estos bastes ya, por supuestísimo, ya están en desuso, pero sí que es verdad que en un primer momento hasta faltaban esas mochilas específicas para llevar todo el material sanitario. Desarrollamos también una serie de proyectos en las enfermerías de los refugios y es una de las grandes ventajas que tienen los refugios aragoneses que disponen todos de enfermería en todos los que se han hecho reformas y luego una serie de proyectos financiados en las grandes montañas en los que estuvimos haciendo toma de datos sobre el terreno y eso es la parte, digamos, el valor añadido que tiene esa investigación llevada hasta los 6.000 metros, los 7.000 metros, sobre el terreno, en situaciones de competición, en situaciones de frío, porque nos van a dar unos datos mucho más reales, mucho más aplicados a lo que necesitamos. Bueno, pues aquí nos veis tomando datos en distintos campos base, arriba en Nepal, abajo en Pakistán, y ahora pues todas estas cuestiones las tenemos orientadas hacia inteligencia artificial y la telemedicina, que es en los que nos estamos centrando ahora y que luego también haré una pequeña pincelada, porque no os puedo contar todo en una hora. Voy a tener que correr un poco más porque veo que me estoy alargando mucho y tampoco quiero robaros demasiado tiempo. La asistencia médica, entendida como en todo su contexto, me refiero, no podemos pensar que porque tenemos un rescate medicalizado en las comunidades autónomas que lo tengan, que son pocas, pues ya tienen solucionada pues la asistencia en la medicina de montaña. Es como pensar que la asistencia sanitaria de la población es suficiente solo con el servicio de urgencias. Vamos a abrir la mente para ver todos esos aspectos que tenemos que abordar desde la asistencia médica en el contexto de la medicina de montaña. Esta foto me gusta especialmente, se llevan 20 años, entre los años 70 y los años 90, pero era realmente para ver que en ese impasse de tiempo no había habido un gran desarrollo de materiales o de elementos que nos ayudaran en el tema de la asistencia médica sobre el terreno.
Pero bueno, sí que es verdad que a partir de finales de los 90 se acelera la innovación en este campo con mochilas adaptadas, dispositivos cada vez más pequeños, cada vez más ligeros, con baterías que permitían llevar determinados equipos fuera del hospital. Vamos, un montón de juguetes que nos encantan, que nos facilitan la vida en los rescates si comparamos con el panorama que teníamos pues hace 30 años, sin ir más lejos. A mí me veis ahí en los años 90, al finalizar una competición, ya me había quitado botas, pantalones y todo, y claro, pues llevaba la maleta de oxígeno que usábamos en la estación de esquí por aquel entonces, y en ese maletín iba toda la medicación, y luego en una mochila pues iba todo el resto de material. Es importante para saber cómo tenemos que enfrentarnos a las urgencias en montaña, conocer el perfil del accidentado, en este caso es en el Pirineo aragonés. Y bueno, pues lo cierto es que en Aragón se realizan más del 40% de los rescates en montaña, cada vez había más muertos, más accidentados, como luego veremos, y por lo tanto era urgente abordar el problema de la medicalización, pues ya que la asistencia al accidentado y la analgesia en el lugar del accidente pues son un derecho irrenunciable. Así que, bueno, pues teníamos helicópteros, ya teníamos perros de avalanchas, pero es en 1998 cuando los médicos y enfermeros en prácticas de la primera promoción de los CUEMUM medicalizamos el rescate en Aragón. Y a partir de 1999 se hizo con cargo al sistema aragonés de salud. Y ha venido a dar lo que se llama el modelo aragonés. El modelo de rescate aragonés, que es un sistema pues, que sale muy barato a la comunidad autónoma, ya que la Guardia Civil de Montaña pues, corre a cargo de los presupuestos generales del Estado. La comunidad autónoma asume la cobertura médica de los helicópteros de rescate con médicos y enfermeros del 061. Y de esta manera, pues tenemos medicalizado el rescate desde el año 1999. No es un sistema perfecto, pero podría mejorarse sensiblemente, pues porque llega el médico y el enfermero cuando llega el helicóptero. Para los rescates terrestres es más difícil que vaya medicalizado y es necesario porque a veces hay que pasar la noche. Bueno, de esto ya hablaremos en otra ocasión, pero es un buen modelo y pienso que debería generalizarse a todas las comunidades autónomas. Manuel Vázquez, enfermero del 061 del Servicio Aragonés de la Salud y de la Unidad de Montaña, nos va a explicar un poco la trayectoria. Hola, soy enfermero y desarrollo mi labor asistencial en lo que es el Servicio de Urgencias y Emergencias 061 del SALU, Gobierno de Aragón, y también participo en la unidad de rescate en montaña de esta comunidad. Fue a primero de los años 90 cuando se dieron tres acontecimientos que influyeron mucho en mi vida profesional para acabar formándome y participando de lo que es el rescate de montaña. Estos acontecimientos fueron el fallecimiento de un accidente de montaña de un compañero, amigo, otro accidente realizando una vía de envergadura en la cara norte de un pico del Pirineo francés, y en tercer lugar fue la asistencia a un congreso de medicina de montaña donde coincidí con el profesor José Ramón Morandeira, y allí fue donde él me enganchó a la idea de lo que era la asistencia sanitaria a los accidentados en montaña. Fruto de ese encuentro también salió una línea de trabajo sobre congelaciones, donde el profesor José Ramón Morandeira, que estaba en la unidad mixta de investigación, desarrollaba un trabajo de investigación sobre congelaciones y de tratamientos de ellos, siendo uno de los lugares de referencia en lo que da la asistencia a los tratamientos por congelación. Fruto de este trabajo de integrar a los sanitarios en el rescate en montaña, se gestó la primera promoción en el ámbito universitario, que se tradujo en unos diplomas universitarios que luego evolucionaron a unos cursos universitarios de medicina de urgencia en montaña. La formación que se proporcionó en estos cursos fue fundamentalmente 4 bloques. El primero de ellos, contenido de medicina de urgencias; otro bloque
sobre conocimiento de patologías relacionadas con la altitud, la montaña. Otro bloque relacionado con las técnicas del montañismo, ampliando los conocimientos sobre las distintas actividades en montaña. Y otro era el desarrollo de técnicas de montañismo de especial aplicación al rescate, proporcionada por los grupos de rescate que en esos momentos estaban efectuando los rescates, pero sin medicalizar. Con todo esto, fundamentalmente, lo que quiero decir es que para desarrollar el trabajo en el rescate en montaña, el perfil que debe de tener el sanitario será el de una persona con una condición física aceptable, unos conocimientos técnicos aceptables y sobre todo una formación sobre todo continuada en lo que es medicina de urgencias. Bueno, nada más que contaros, un saludito desde Aragón. Pues muchas gracias a Manolo y bueno, sí que es verdad que a veces cuando nos preguntan a la hora de inscribirse en el máster, pero bueno, sobre todo los enfermeros, ¿no? Pero es que solo en Aragón hay enfermeros medicalizando el rescate. Es que no nos enroquemos en el tema del rescate, que es estupendo, es maravilloso, es muy vistoso y es, digamos, la guinda del pastel. Son otras muchas aplicaciones las que tiene la formación universitaria en medicina de urgencia en montaña, no solo formar parte de los grupos de rescate. Entonces vamos a hacer también una pasadita rápida para abriros un poco pues las perspectivas y enseñaros otras cuestiones, ¿no? Que pueden ser de interés, pues como integrarse en los helicópteros de emergencias sanitarias. Aquí me veis con el helicóptero del 112 OS Aragón de Teruel, porque muchas veces, bueno, ahora ya no estoy allí, pero sí que muchas veces tuvimos que actuar en medio natural con el personal de protección civil o bomberos de la zona. No se requería un rescate técnico que precisara de la actuación de la Guardia Civil de Montaña, pero sí que ya veis, pues en entornos naturales y en medios en los que también, pues con toda la seguridad del mundo, teníamos que colaborar y participar todos juntos. De hecho, pues íbamos con un calzado adecuado y con un equipamiento pues, necesario para podernos enfrentar a este tipo de situaciones. El tema de las enfermerías, como os he comentado, de los albergues y refugios, ¿no? En el reglamento de ordenación de albergues y refugios del Gobierno de Aragón, pues los albergues de montaña o alta montaña y todos los refugios deben disponer de material de socorro, salvamento y primeras curas. Y, bueno, pues son un punto, aparte de ser, vamos a decir, centros hosteleros, los refugios de montaña son un punto de seguridad y un punto de atención que va más allá de atención primaria, es un punto de pues, un servicio asistencial atípico y avanzado en el que puede servir de depósito de material sanitario y de depósito de material de socorro. Bueno, pues veis aquí diferentes enfermerías. ¿Por qué? Pues porque pues es un recurso sanitario eficaz, efectivo y eficiente en el caso de accidentes y rescates en montaña, permiten una actuación rápida y próxima. Siempre vamos a encontrar algún médico o enfermero que esté por las inmediaciones del refugio. Está claro que lo ideal sería que los refugios tuvieran enfermeros con un diploma o con un máster en medicina de montaña, pero bueno, hoy por hoy pues hay que mover eso todavía, hay que moverlo. Y además esto nos permite dar cobertura sanitaria a zonas alejadas de vías de comunicación. Vamos, o sea, es que son todo ventajas porque son la mayoría de los refugios, instalaciones que están situadas en terreno aislado y hostil y siendo que pues ahora mismo en concreto los refugios de Aragón y el resto de España no sé, pero superamos ya las 80.000 pernoctas anuales, pues evidentemente está claro que por aquí pasa muchísima gente. Pero bueno, también soy de la opinión que sería deseable que desde la sanidad pública se contemplara la dotación de personal sanitario específicamente formado en medicina de montaña y medio natural en instalaciones deportivas públicas tipo rocódromos o pistas de hielo o bueno, todo lo que tuviera esta relación con el medio, las mismas estaciones de esquí cubiertas, que haya un personal específicamente formado en patología de montaña, de medio natural, de frío, de medio difícil, aislado y hostil.
De la misma manera, por ejemplo, quiero decir, no estoy proponiendo cosas imposibles. Vamos a fijarnos, como siempre, en nuestros vecinos, como se hace, por ejemplo, al dotar el observatorio del Pic du Midi, que está a 2.877 metros, de médico o enfermera, ahí me veis de capitán bombero, con una formación en medicina de montaña durante los meses de verano, porque en este observatorio pues, está casi a 3.000 metros, se dan casos de mal de montaña, sube mucha gente que pernocta porque hay una serie de seminarios nocturnos viendo estrellas y viendo la salida y la puesta del sol, la luna, constelaciones, y se dan casos en los que hace falta la intervención de un sanitario, ya sea médico o enfermero, siempre bomberos, vamos, del servicio sanitario que da apoyo a los bomberos en Francia, y eso pues da un plus de calidad a estas actividades. Por supuesto, en las estaciones de esquí. ¿Cuántas veces me he encontrado con psiquiatras o dentistas en las estaciones de esquí, que evidentemente son magníficos profesionales, pero que de medicina de montaña, si no tienen una formación en cuanto a técnicas, en cuanto a propiamente patología médica, pues lo cierto es que en el momento de una situación de hipotermia, de agotamiento, de múltiples víctimas por avalancha, pues a lo mejor no van a ser capaces de resolver. Las competiciones, ya sean en medio nevado o en medio estival, con bicicleta, sin bicicleta, con parapente, las carreras de montaña. Aquí cuando medicalizamos el Gran Trail de los Pirineos, bueno, pues evidentemente todos los sanitarios que estamos cubriendo esta prueba tenemos esa formación específica porque es lo que va a dar una atención como se merecen, bueno, pues las personas que están practicando deportes en el medio natural y que en un momento dado se pueden encontrar con situaciones en las que les va la vida. A este respecto, pues vamos a escuchar a Carolina Marcos, que pues también es médico QEMUN, ella es de la primera promoción del Máster de Medicina Urgencia en Montaña y Medios Inhóspitos de la Universidad Camilo José Cela, y trabaja en el Valle de Tena, pero atiende muchas competiciones de montaña y también es médico en misiones humanitarias en Nepal. Hola, soy Carolina Marcos, trabajo en la actualidad como médico de atención continuada en el Valle de Tena, el Pirineo aragonés, y he trabajado como médico de la estación de esquí de Cerler durante 2 temporadas. También, junto a mis compañeros del Máster de Urgencias y Medicina de Montaña y Medios Inhóspitos, medicalizamos a través de profesionales sanitarios formados a través del máster en carreras como la Gran Maratón Montañas de Benasque, el Gran Trail Valle de Tena, el GTP de Madrid, el Gran Trail de Peñalara y la Maratón Solidaria de Somosierra. Numerosas personas acuden cada año a la montaña a practicar su deporte. Esto se hace de forma más accesible y más fácil a través de las estaciones de esquí y las carreras de montaña, que nos lo dan todo hecho. Hasta 5,6 millones de personas pasan por nuestras estaciones de esquí españolas, siendo solo en el Pirineo aragonés 7.500 personas aproximadamente atendidas en estos centros sanitarios de las estaciones, sin contar a las personas que no portan seguro en el forfait o incluso en su tarjeta federativa no tienen un seguro de esquí alpino y pasan por nuestras consultas de atención primaria finalmente. En relación a las carreras de montaña, son 1.900 carreras las que se dan en nuestro territorio español a lo largo del año, teniendo a 700.000 personas aproximadamente corriendo por nuestros espacios naturales. Esto hace, esta gran accesibilidad hace que haya una amplia participación y por tanto una alta accidentabilidad en montaña, con unas características muy concretas y con un medio muy concreto, que es la montaña. Nevada o no, hace que en ocasiones sea un medio aislado y hostil en el que una asistencia temprana y muy específica va a ser determinante en el pronóstico de los accidentados. De forma que se necesita a un personal sanitario formado de forma específica, no tanto en el medio, también para moverse de una forma adecuada, sino en el conocimiento específico de estas patologías y de los accidentes que pueden surgir para hacer un manejo adecuado, disminuyendo así muchas veces la morbimortalidad de los pacientes. Bueno, esa es mi opinión y os mando un saludo y nos vemos en las montañas.
Bueno, al final parece que la medicina de montaña es una cosa muy pequeñita y vais a ver que al final esta conferencia se me va a ir a hora y cuarto, que yo quería hacerla en menos de una hora, pero sí que es verdad que quiero enseñaros que son muchísimas cosas, ¿no? Habéis visto esa asistencia en competiciones, esa asistencia en estaciones de esquí, esa asistencia a lo mejor en refugios o en centros invernales, por supuesto el rescate de montaña y también la asistencia en expediciones, porque son muchos. Ya no solo los aspectos médicos, sino todos los logísticos que vamos a tener que controlar como médicos o como enfermeros. Os voy a pasar estas un poquito deprisa para que no nos alarguemos tampoco demasiado, pero sí que es verdad que te encuentras en situaciones a veces muy comprometidas, ¿no? Como aquí a la derecha, con un alpinista italiano que estaba completamente, bueno, en una situación de fatiga extrema, deshidratado y, bueno, pues una situación peligrosa para su vida. Pero en las minas de altitud, por ejemplo, también me han pedido enviar médicos y enfermeros con la formación en medicina de montaña para cubrir estas instalaciones y, por supuesto, pues para dar cobertura sanitaria a la base antártica científica Juan Carlos I. Este es el Hespérides, como aquí podéis ver, que esto requiere conocer muy bien cuál es toda la logística que vamos a utilizar y cuáles son los recursos que tenemos tanto en nuestra base, en el botiquín de la base científica como en el buque Hespérides y luego, pues, bueno, pues es que esto ya da para otra conferencia. Pero esto me permite, ¿no? Ya pasando del buque de Hespérides a otras situaciones que también son medio inhóspito y que es un medio difícil, aislado y hostil, como es el tema del salvamento marítimo y la asistencia, pues, a todos los barcos que están trabajando dentro de lo que sería, en el caso español, dentro de nuestras aguas territoriales y que pues bueno, desde el Juan de la Cosa, que lo estáis viendo aquí en pantalla, es un buque sanitario que da asistencia médica. Aquí veis a Irene Tachuk, que está ayudando a Lolo, y están interviniendo en el buque Juan de la Cosa un pescador con un cuerpo extraño dentro del muslo, casi en la ingle, que fue el plomo de una caña de pescar de un barco pesquero. Y que, bueno, pues que se soltó al romperse el hilo. Entonces, pues bueno, a Dios gracias, pues no llegó a tocar ni el triángulo femoral, ni testículos y solucionaron el problema de esta persona. Bueno, pues no cualquiera puede dedicarse a este tipo de actividades, ya que requiere, pues, mucha formación en otros aspectos. Y luego ya pues entramos sí en la asistencia especializada, pero bueno, esta ya se hace dentro de los hospitales y no hace falta que el radiólogo o el cirujano pues tengan que tener una formación de técnicas de montaña, pero sí conocer esas patologías de montaña, que hemos de saber que no debemos pues dejarnos hacer amputaciones en caso de congelaciones sin haber hecho una gammagrafía previa que nos va a marcar cuál es el nivel de la necrosis. Y bueno, este es un ejemplo muy concretito de formación especializada, de asistencia especializada, ¿no? Pero bueno, que podríamos hablar de otros muchos. Y todo esto, como os decía antes que hablaba de los proyectos de investigación, todo esto sin olvidar las nuevas tecnologías que nos permiten consultar online y tener chats en tiempo real, como es la aplicación Medictor, que la tenemos, bueno, pues es una aplicación de diagnóstico médico, pero que permite, que es la única que tiene ese diagnóstico de medicina de montaña o de patología de montaña, ya que en muchas zonas ahora del Himalaya y de grandes cordilleras tenemos cobertura, o si no, pues las expediciones se llevan antenas satélite y de esa manera podremos, pues para expediciones que precisen un apoyo, aprovechar pues dispositivos que son 5 veces estos teléfonos portátiles que tenemos ahora, 5 o 6 veces más capaces que el ordenador IBM de la NASA que envió el hombre a la Luna. Entonces, vamos a aprovechar toda esta tecnología para dar ese apoyo, ya no solo en temas de diagnóstico, sino pues a lo mejor incluso de apoyo sanitario pues a distintas poblaciones o a distintas empresas que están trabajando en altitud. Bueno, la colaboración internacional y la colaboración para el desarrollo son dos cuestiones pues, que también forman parte de la medicina de montaña. Por un lado, pues, con el grupo de trabajo de los Pirineos permitió la formación conjunta de sanitarios franceses y españoles en el inicio de los CUEMUN, cuando se llamaban DUMUN.
Pero bueno, hemos seguido colaborando, aunque no sea de forma financiada por Europa, pues aquí en el refugio de la GRAP, de este glaciar, en el que participamos dando formación en el diploma de los franceses. Es un diploma entre la Universidad de Toulouse y Grenoble, y para el tema del rescate en grietas pues estuvimos colaborando con ellos, pero también con el diploma internacional de medicina de montaña de los italianos. Veis aquí a Luigi Festi, el director, con la chaqueta roja, que estamos en el Instituto Mosso, cerca de la zona del Monte Rosa, donde subimos con los alumnos. Y aquí me veis, por ejemplo, con Peter Hackett, el americano tan conocido por temas de medicina de montaña, y que eso nos permite estar muy al día y estar muy en contacto con ese último momento en el que estamos todos trabajando, ¿no? Otra cuestión, otro campo de trabajo, pues es el tema de las grandes, de las poblaciones en grandes altitudes, ¿no? Hay 450 millones de personas que viven en altitud, 25 millones que viven por encima de los 2.500 metros y hay 11 etnias que viven entre los 4.000 y los 5.000 metros. Y esto nos ha dado lugar, pues evidentemente, a llevar a cabo trabajos o proyectos de cooperación, en concreto con Nepal, en temas de educación para la salud y de asistencia sanitaria. Aquí me veis con la cónsul española en Nepal, Ambika Shrestha, en 2015, poco antes de los terremotos. Bueno, seguimos con estos proyectos en Nepal, vamos todos los años. La última vez estuvimos, pues en septiembre-octubre de 2019 y bueno, con ello seguimos adelante. Es una parte importante también de la aplicación de la medicina de montaña y el medio natural. Por supuesto, ya desde 2009 los COEMUN participaban con la formación de medicina de montaña y de socorro de los primeros intervinientes en este país, ¿no? Bueno, pues vamos de vez en cuando y les damos esa formación tan necesaria pues para mejorar la asistencia a los accidentados y también para mejorar la seguridad de estas personas que participan en estas situaciones. Bueno, ya lo pasamos rápido, que lo hemos visto. La base es la formación, la punta más difícil, la difusión y la parte más vistosa, el rescate en montaña. De todas formas, en cuanto a la difusión, pues sí que nos hemos permitido hacer algunas publicaciones científicas en revistas con factor de impacto
que bueno, que van muy bien para la carrera profesional y para el currículum y esas cosas, pero que en realidad no tienen ninguna repercusión para el usuario porque se leen 4 personas estas revistas. Esta es la última que hace poco más de un año publicamos sobre la justificación de por qué medicalizar los rescates, medicalizar o sanitarizar, ya sea con médicos o enfermeros. Pero bueno, pues sí que es verdad que había que hacer cosas pues para el usuario. Y bueno, estas ya tienen sus años, ya están fuera de catálogo y habría que revisarlas, pero en su momento pues fueron pioneras. Y además es que ahora esto de los libros está totalmente obsoleto. Lo que se lleva es lo de las píldoras formativas, no rollo este que os estoy echando yo en hora y cuarto, sino esas de 5 minutitos, los webinars y estas cosas tan modernas, pues para formar a la gente y para tener a la gente el día. También os digo, llegará el día del pulso nuclear y nos bloquearán los satélites, las antenas, los centros logísticos y nos quedaremos a 2 velas, sin libros, sin webinars y sin cápsulas formativas. Bueno, pues ahí están todas esas cuestiones, no vamos a ponerlas todas ni muchísimo menos, pero sí que es verdad que es una manera de ir llegando al usuario y también a los sanitarios, por supuesto, ¿no? Pues las conferencias, las publicaciones que vamos haciendo, bueno, pues esas colaboraciones. Bueno, sí que os enseño el último infográfico, muy importante, es estar al día para proporcionar la información actualizada que mejore la seguridad de los montañeros y de los profesionales de la montaña. Y actualizada hasta el punto, pues que evidentemente hasta tenemos que pues, ir introduciendo esos elementos, ¿no? O esas herramientas que nos permiten pues adaptarnos a la volatilidad de los protocolos y las recomendaciones y así aplicando un código QR pues nos permite esa rápida actualización de los infográficos o las tarjetas de apoyo que os vamos mostrando. Bueno, aquí veis a nuestros alumnos del MUMI, todas estas actividades que desarrollamos, todo esto que os he explicado, que diréis, pues anda que nos ha contado aquí cosas, ¿no? Todas estas actividades que desarrollamos es paralelamente al máster, ¿no? Paralelamente a la formación, es lo que nos permite impartir un máster oficial de calidad y de prestigio. Porque claro, si yo cojo un libro, me lo estudio y os suelto el rollo, pues es que para eso no hace falta hacer un máster universitario, os compráis el libro y os ahorráis todo ese dinero. Porque no consiste en contar lo que ponen los libros, sino en trasladar conocimiento generado desde el aprendizaje sobre el terreno al que se llega por el estudio, por la experiencia y por la investigación. Pero también consiste en despertar el espíritu crítico en los alumnos para que se planteen preguntas y se propongan retos, porque hay muchas cosas de las que están publicadas que no son ciertas. Entonces, hay que animar a desarrollar todas y cada una de las facetas de la medicina de montaña y del medio natural con el objetivo final de formar médicos y enfermeros profesionales de esta disciplina. Bueno, pues ya estamos con todo lo que... Esta me la podía haber ahorrado, todo hay que decirlo, ¿vale? Todo esto es la medicina de montaña. Y de alguna manera, pues os enseño también este pequeño resumen. Habéis visto todo lo que puede abarcar la medicina de montaña. Ahora entraremos a hablar un poco ya directamente de la formación, porque si no os voy a echar aquí mediodía.
no nos empecinemos en el socorro montaña, que es lo más vistoso, pero veis, es una pequeñita parte de todo lo que supone la medicina de montaña. Para el que quiera saber más sobre la historia del rescate y la asistencia, está este libro descatalogado, desgraciadamente, pero bueno, voy a intentar escanearlo para ponerlo en la web, porque no son muchas páginas y que lo podéis consultar en PDF. Dificultades, bueno, esto me daría para otra hora, pero vamos a pasar como muy deprisa, porque sí que quiero que veáis que tampoco es oro todo lo que reluce y todos estos vídeos estupendos que os enseñamos y que parece que todo es maravilloso, que lo es, pero que también hay muchísimas dificultades y son problemas pues, que van desde el idioma, si salimos del país o si tenemos pues accidentados extranjeros, pasando por los seguros, por las relaciones institucionales con las embajadas, los consulados, las empresas, los helicópteros, los problemas con los deportistas profesionales, que son como las vedettes, o sea, eso ya os podéis hacer una idea, los problemas con la prensa, pues el tipo de material que nos vamos a llevar, cómo nos lo llevamos, cómo vamos a conservarlo, si funcionará, si no funcionará, pues qué tipo de lesiones y claro, y luego está siempre la cosa de que el médico y el enfermero también pueden accidentarse o pueden ponerse enfermos y eso nos lleva a que José Ramón Morandella decía que siempre tienen que ir dos a una expedición, a una competición, vamos, mínimo dos, ¿vale? Luego en función de los competidores pues pondremos más o menos recursos. Entonces, el caso era de enfrentarnos a la asistencia urgente en medio difícil, aislado y hostil, ya sea en una expedición, en un rescate, en una competición, en una instalación deportiva. Tendremos que hacernos nosotros mismos multitud de preguntas en muy pocos segundos, ¿vale? Porque en la escena del accidente tendremos que ver, ¿no?, las condiciones del terreno, la meteorología, la urgencia temporal, si el helicóptero nos está diciendo venga que me voy, que no me puedo quedar. Tendremos que conocer el material que llevamos, cuáles son sus rendimientos, pero también qué tipos de lesiones presentan nuestros accidentados, si hay peligros añadidos, cómo vamos a evacuarlos, si conviene evacuarlos, si no, si tumbados, si de pie. Y claro, por supuesto, pues se complica todo cuando hay varias lesiones combinadas y esto ya os lo he enseñado. Esto, mira, me he despistado. En Aragón es importante que sepamos, por ejemplo, pues que hay entre un 6 y un 7% de pacientes politraumatizados y lo que sería pues esa descripción epidemiológica del paciente, ¿no? Porque así pues, podemos ir mejor preparados a la hora de intervenir. Y al final, el tratamiento en medios hostiles es verdaderamente el arte de lo posible. No podemos pretender hacer lo mismo que haríamos en un hospital o en una UBI móvil o cuando vamos con un técnico sanitario, un enfermero y 2 bomberos. Entonces, bueno, pues son muchas las cosas que tenemos que tener en la cabeza y con las que nos tenemos que haber entrenado a trabajar pues prácticamente solos. Me gusta mucho esta diapositiva. Bueno, esta es básicamente que con toda esa información hemos de tomar la decisión si salimos corriendo o si nos quedamos a jugar, pero también a rezar. Y esta es la diapositiva que os decía que me gusta mucho de Íñigo Soteras porque resume cuál es la cualificación del personal sanitario en medicina de montaña, en zonas remotas o para la medicina natural. Y todo esto es lo que enseñamos en el máster de medicina de montaña y medios inhóspitos. Ya veremos más adelante cuáles son todos esos pilares fundamentales de nuestra formación. Al final, pues ya sea en una competición, ya sea cuando estamos en una estación de esquí, ya sea en una expedición, nos tenemos que hacer un montón de preparaciones, ¿no? de libretas o de, ¿cómo los llaman?, de checklist para tener claro que hemos controlado todos esos aspectos que pueden presentarnos un problema en la medicina de montaña. Y sí, os puedo decir que aunque lo hayamos previsto todo, en los medios inhóspitos siempre tendremos que echarle imaginación y tendremos que improvisar y tendremos que utilizar medios de circunstancias y tendremos que adaptarnos. En cuanto a la formación, bueno, pues esto es lo que os decía antes, digo, ya os enseñaré las gráficas cómo iban aumentando los accidentes. Los rescatados en montaña, pues en España en rojo, en azul en Aragón, los muertos en rojo en España, en verde en Aragón, siempre con una línea de tendencia ascendente y precisamente por eso el doctor Morandella tenía muy claro que había que medicalizar el rescate.
y eso se hizo a partir del año 1998, como os he dicho antes. Íñigo hizo esta interesantísima tesis doctoral sobre los beneficios del rescate aéreo medicalizado, estableciendo pues, bueno, que el 84% de la patología era pues, problema de trauma, el 10% era medicina interna y el 6% patología medioambiental. Pero bueno, también estudió todas esas fichas que se hacen una vez se han realizado las asistencias, estudiando los índices NACA y bueno, pues está claro que es recomendable que ese rescate lleve un médico o un enfermero formado en medicina de montaña. ¿Por qué? Pues porque eso nos va a permitir, por un lado, alargar la hora de oro, que si tenemos un personal sanitario específicamente preparado para trabajar en montaña y poder hacer esa asistencia en el lugar del accidente, porque desciende la mortalidad en montaña, como veis en la parte superior derecha, y este es el trabajo que publicamos hace poco más de un año, de forma muy significativa desde que el helicóptero está medicalizado, porque esto ahorra vidas, secuelas y dinero, y porque, por supuesto, aporta seguridad a esos operativos o esas misiones de rescate. Para ello, la formación lo que nos da, sobre todo, además, es que ese sanitario esté cómodo en situaciones expuestas, consciente de su propia seguridad y capaz de trabajar en condiciones extremas. Escuchamos a Amparo Navarro, también enfermera. Hola, me llamo Amparo Navarro, soy enfermera de emergencias extrahospitalarias en Valencia. Hace años me formé en medicina de montaña a través del máster del COEMU. Desde 2015 estoy en el grupo de especial socorro de la Comunidad Valenciana como enfermera. Ahora coordino el equipo sanitario y estoy aquí para hablaros de la formación de los sanitarios en medicina de montaña, que para mí es una figura súper necesaria. Si hay accidentes en montaña, tiene que haber sanitarios especializados en montaña. El doctor Morandella decía: para dar una asistencia de emergencia en montaña, uno tiene que saber llegar, saber estar y saber qué hacer. Si no sabes hacer esas tres cosas, quédate en casa, porque entonces corres riesgos innecesarios y no ayudas. Y tenía razón. Voy a hablar del espirosocorro, un rescate en una cavidad. Es un lugar bastante de difícil acceso. Se precisa muchísima logística, tanto de recursos humanos como recursos materiales. Eso hace que se prolonguen los rescates en el tiempo, entre horas y días, y el sanitario que va a acceder, o sanitarios que van a acceder al accidentado, deben de ser completamente autónomos en las técnicas de progresión por la cavidad. Tienen que progresar de modo seguro y deben de conocer las técnicas de autosocorro. Entonces, pues son muchos los que podrían dar una buena asistencia a este tipo de heridos, pero muy pocos los que están formados para poder acceder a ellos. Así que, bueno, pues os invito a que os forméis en esta disciplina, que somos poquitos, y me gustaría que, pues nada, que os animarais a probar, que la ayuda siempre es buena. Y que, bueno, pues un profesor mío me decía, no serás la más rápida ni serás la primera, pero con esta formación vas a adquirir criterio para valorar los riesgos que vas a correr y si son necesarios o no. Y bueno, pues nada, os doy las gracias por haberme escuchado y espero haberos ayudado y nos vemos en la montaña. Bueno, pues esto es lo que resume, ¿no?, la formación. Como dice la European Society de Emergency Medicine, y que en el día de hoy en concreto, ¿no?, Día Internacional de la Medicina de Urgencias y Emergencias, el lema que nos ha dado es Competence Make the Difference. Es decir, las competencias es lo que va a marcar la diferencia cuando se atiende una urgencia. Entonces, las habilidades y las competencias que se adquieren en el Máster Oficial de Medicina de Urgencias en Montaña y Medios Inhóspitos de la Camilo José Cela marcan la diferencia con cualquier otro máster en esta disciplina. Y es lo que permite que la asistencia urgente sea de calidad en ese medio difícil, aislado y hostil, pero que además seamos capaces de integrar todos esos aspectos que os he estado explicando desde hace un ratico, que llevamos una hora bien. Entonces, bueno, pues el nivel de formación es universitario de posgrado, con un tipo de formación metadisciplinar y semipresencial, en el que es muy importante pues la parte práctica durante los seminarios presenciales. Este máster lo que dirigimos el doctor Juan Antonio Carrascosa, pues que lo tenéis
de Rojo y yo, en colaboración con la empresa Tasica y en el ámbito de lo que es la Universidad Camilo José Cela. Tenéis más información en la que poderos descargar el programa y profesorado, contenidos, y es muy importante porque esto que está, bueno, pues en una fachada en Madrid que dice Confucio, pues sí que es cierto que todo eso tenemos que trabajarlo, porque el hacer un punto caliente para evitar una hipotermia, que aparece también en verano. La verdad es que os quería contar mi accidente del mes de septiembre, pero ya no me voy a liar mucho con eso. Pero sí que os puedo decir que estábamos a unas temperaturas de más de 32 grados, mojándonos en cada fuente que encontrábamos. Y voy yo y me rompo la pierna. Os puedo decir que en 5 minutos me quedé helada. Y era por la tarde, hacía un calor que te morías y, bueno, me tuve que poner 2 forros, la manta térmica, bueno, lo pusieron mis compañeros médicos o enfermeros del máster MUMI. Y claro, ese tipo de cuestiones, uno piensa a lo mejor la hipotermia solo cuando recoge a alguien del río, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones son las que trabajamos en los distintos escenarios, en los distintos casos clínicos y entonces, pues bueno, lo que os decía, el tema de trabajar bien el triaje de víctimas de avalancha, que se van a encontrar en estaciones de esquí un día con un desastre y no van a saber cómo manejarlo. El tema de un punto caliente para evitar las hipotermias, trabajar conjuntamente con los responsables del rescate, saber esos medios de circunstancias para inmovilizar y movilizar. Todo esto, movernos con seguridad, saber valorar los riesgos de una escena y un largo etcétera, es lo que vamos a trabajar en esta formación. Tenemos en lo que es el tema, pues bueno, aspectos médicos, por supuestísimo que tenemos que trabajar todo el contenido médico y de enfermería. Toda esta parte, pues evidentemente va a estar dada por profesionales implicados en el tema de la medicina de montaña. El tema de mar, montaña y otros medios inhóspitos o medios naturales, porque hay que saber progresar con seguridad en todos esos medios naturales y conocer bien la gestión del riesgo, el tema de la seguridad, la prevención de los accidentes, las técnicas de supervivencia que las trabajamos en la Escuela Militar de Montaña. Las expediciones que subimos con los alumnos hasta el Tubcal, si las condiciones meteorológicas y de nieve nos lo permiten. Bueno, pues trabajar con los guías de montaña y con expertos en temas de, pues bueno, pues de cada una de las disciplinas que hace falta trabajar y conocer. Bueno, aquí estamos flotando la Antártida no vamos todavía, pero sí que es verdad que, pues bueno, en Cartagena, por ejemplo, pues hacemos todo el tema del salvamento marítimo. Y al final, pues bueno, sí que tenemos la parte de rescate que la hacemos en la Escuela de la Guardia Civil de Candanchú. Veis aquí también a nuestros alumnos del MUMI. Una parte estival y una invernal con unos profesionales que se han formado durante 9 meses en los distintos contenidos que hace falta para hacer rescate en montaña. Y con ellos trabajamos pues todas estas disciplinas en las que en un momento dado tendremos que colaborar o por lo menos no tendremos que ser un lastre para los grupos de socorro cuando tengan que intervenir. Porque nos encontramos en situaciones en las que todos tenemos que arrimar el hombro y colaborar. Ya estamos terminando, ¿eh? Aquí nos veis bajando con seguridad, con una camilla asegurada por una pendiente de nieve, haciendo un transfer entre el paciente que está en el helicóptero de la Guardia Civil hacia el helicóptero medicalizado del 112 en Rilos. En la Escuela Militar de Montaña, en donde hacemos todo el tema de la supervivencia. Y este es, bueno, pues me gusta enseñároslo. Nos quedan 5 diapositivas. Quiero que veáis este simulacro que hicimos en noviembre. Un simulacro de múltiples víctimas en un corrimiento de tierras en un pueblo de montaña. Dentro del contexto de la formación del máster y del Congreso de la Sociedad Española de Medicina y Auxilio en Montaña.
Os he contado historias de hace 10, 20, 30 años porque hay que saber de dónde venimos. Ahora tenemos mucho predicador y mucho visionario de la medicina de montaña que acaban de aterrizar. Tenemos exalumnos trabajando en el rescate de la medicalización, en el rescate medicalizado en Asturias, Cantabria, Aragón, médicos y enfermeros en este caso, también en Cataluña. Y en Castilla y León tenemos enfermeras también, pero no ejercen como sanitarios, sino como rescatadores, por lo tanto no es un rescate sanitarizado. Exalumnos nuestros medicalizan la base antártica Juan Carlos I. Están participando en expediciones a grandes montañas y a otros lugares remotos o inhóspitos. Y además de los médicos y enfermeros que participan en las misiones humanitarias que organiza la Asociación de Medicina de Montaña José Ramón Morandeira. Es muy importante trabajar esos valores añadidos y es una de las características propias de los QEMUM y del Máster MUMI. Como pinceladas de los retos para el siglo XXI tenemos muchísimos, es otra conferencia tan larga como esta, pero solo apuntaros pues, que hay muchas posibilidades de investigación, de trabajo, de participación de sanitarios formados en medicina de montaña y medio natural. Os muestro el logo oficioso de los QEMUN que hicieron los alumnos en su tiempo, que resume bien lo que implica la medicina de urgencia en montaña en el siglo XXI y a la que hemos llegado gracias al esfuerzo, el trabajo y el sacrificio de muchos. Entre ellos, gracias a José Ramón Morandeira, que fue alma y motor de los QEMUN. No hay duda de que ha dejado tras de sí una estela de buenos discípulos que a día de hoy están trabajando para mejorar todas las facetas de la medicina de montaña. Para entender de dónde estamos hay que saber de dónde venimos. Para eso os he contado algunas batallas de hace tiempo y es importante conocer la historia y así veremos hacia dónde vamos y sabremos cómo hemos evolucionado. Sin conocer los antecedentes no se hace historia o se hace una historia falsa, pero esa es otra historia. Los alumnos del Máster MUMI también han hecho su logo oficioso, que también os enseño, del que estamos muy orgullosos. Y terminamos con estas palabras de José Ramón Morandeira y mi despedida. Tú no conquistas a ninguna montaña. La montaña te conquista a ti. Y si te ocurre al contrario, estás totalmente equivocado. Te has equivocado de sitio. Aquí no se conquista nada. Como decía Terray, esto no es más que un desierto de roca y de hielo, sin más interés ni más valor que el que cada uno quiera concederle. Pero en este desierto siempre virgen, lo que uno puede hacer cada día es buscar la imagen del ideal que persigue. Después de estas palabras de José Ramón, solo me queda agradecer a Íñigo Soteras, Carolina Marcos, Amparo Navarro y Manuel Vázquez, todos ellos médicos o enfermeros QEMUM de diferentes promociones, sus intervenciones en esta conferencia. Gracias de nuevo, por supuesto, a la Asociación Española de Técnicos de Enfermería, Emergencias Sanitarias, Sanitarios y Sociosanitarios, un nombre cortito, por su invitación a participar en estas jornadas online en el Día Internacional de la Medicina de Urgencias y Emergencias. Espero que hayáis disfrutado de la conferencia y de mis batallas. Por supuesto, os podría contar un montón de cosas más, pero tampoco es cuestión de cansar a nadie. Si os gustan las urgencias y el medio natural, desde aquí os animo a formaros en medicina de montaña. Muchas gracias a todos por los que habéis llegado hasta esta última diapositiva. En la web jrmorandeira.org tenéis todas las redes sociales de los QEMUM y también en pantalla mi dirección de correo electrónico para lo que necesitéis. Nos vemos por estas montañas o por cualquier otras.